Sí. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Revisando hoy los medios impresos, todos los periodistas tenemos esa costumbre, trabajemos o no en medios impresos, sobre todo los que trabajamos en medios electrónicos. Aparte de monitorear nuestros medios y los otros medios electrónicos, radio, televisión, los periódicos digitales, es cada mañana revisar los medios impresos. ¿No es así, diputado Eduardo Coto? ¿Verdad que es así? Sí, claro que sí es. Uno se levanta, si está despierto a las 3, 4 de la mañana, ya no puede dormir. Es un ritual. Sí, se mete a la computadora a revisar los periódicos, a ver si ya tienen la portada del siguiente día o de ese día. Es una costumbre de todos los periodistas. Y si usted mira los medios Y los políticos también. electrónicos del mundo, primer mundo, los noticieros electrónicos generalmente sacan las portadas de los periódicos. Aquí no es la excepción, ya es una costumbre de décadas de nosotros. Y bueno, ¿por qué comento eso? Porque estoy viendo las portadas de los periódicos hoy y destacan esta muerte del exfiscal. Matan a exfiscal frente a sus hijos y su esposa. La policía tiene retratos hablados de los sicarios. El abogado era el esposo de una fiscal del Ministerio Público. Así nos lo cuenta en su portada el Heraldo. Mientras tiempo, igual, en la primera plana, ultiman a exfiscal de delitos contra la vida. Ultiman a exfiscal contra delitos contra la vida. Tiempo. La prensa. Frente a esposa e hijos matan a exfiscal. Frente a esposa e hijos matan a exfiscal. Y la Tribuna, apuñalado y tiroteado exfiscal. Lo liquidan frente a hijos y esposa. ¿Por qué comienzo con esto? Porque fíjense que la familia ha ofrecido 100,000 empiras para quien informe sobre los autores de la muerte del exfiscal Eguigure. 100,000 empiras ha ofrecido a la familia. Hoy el tema aquí es elevar el rango constitucional a la policía militar, pero todo esto está dentro de la temática. Tengo unas declaraciones de la rectora de la universidad sobre este tema que yo se vayan a llamar poderosamente la atención. Pero todos estos elementos digregados que digo, que anuncio, deben tener una idea principal, sí, es la investigación. Aquí hay muy buenos pensadores en Honduras, expertos en materia de seguridad. Y uno, después de escuchar a tantos hombres y mujeres, llega a la conclusión que está bien todo lo que se haga, pero que si la investigación no se fortalece, no mejora, el 80% de los homicidios van a quedar en la nada. Nunca se sabrá los autores intelectuales o materiales de los homicidios que ocurren en el país. Hay un 80% de homicidios debidamente certificados por organismos nacionales e internacionales que aquí no se investigan. Lo ha aceptado esto el Ministerio Público, fiscales, exfiscales que han pasado por ahí. Y miren cómo ahora las mismas familias dicen 100,000 empiras a quien nos informe quién mató a nuestro pariente. Yo creo que son cosas como para reflexionar y por eso esta mañana aquí 4 diputados, uno que viene en camino, Edwin Pavón, pero ya en el estudio está don Tomás Zambrano, a quien saludo, él es prosecretario del Congreso Nacional de la República. Bienvenido, Tomás. Buenos días, Renato, y saludar al compañero Coto, al compañero Padilla, y saludar al pueblo hondureño en este programa que el día de hoy vamos a dialogar de los temas de seguridad que están en la agenda legislativa. Sí. También está el diputado
Rafael Virgilio Padilla. Bienvenido, diputado. Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, contento de verlo. Quiero decirle públicamente que siempre guardamos muchísima admiración, muchísimo respeto y sobre todo muchísimo cariño por usted. Muchas gracias, diputado Padilla. El diputado Eduardo Coto también presente por primera vez aquí, en frente a frente, pero es un placer tenerlo. Siempre hay una primera vez. Mucho gusto. ¿Qué tal, diputado Renato, Coto? mucho gusto. Un placer estar con usted y su auditorio. Muy bien. La nota que preparó un periodista de TN5 relacionada con el asesinato del exfiscal Eguigure y luego a reflexionar un poquito más sobre este asunto de la policía militar, de la investigación, de los homicidios que ocurren en el país y que nos han quitado la paz definitivamente. Fríamente y con el mayor desprecio a la vida, un supuesto desconocido asesinó esta mañana al exfiscal Edwin Giovanni Eguigure. El trágico hecho fue presenciado por su esposa y sus dos pequeños hijos de 14 y 6 años, quienes a su temprana edad presenciaron la peor escena de horror, al ver cómo el monstruo de la violencia le arrancaba la vida a su padre y les marcaba su vida para siempre. Como le digo, ¿dónde se perdió la humanidad en este país? Matar a una gente delante de sus hijos. Según los relatos, el homicida también intentó disparar contra la esposa de Eguigure, la fiscal de delitos comunes y de la familia, María Auxiliadora Sierra, pero el arma le falló. Lo esperaron, lo apuñalearon y le pegaron los tiros. Después como que se les trabó la pistola. Por su parte, un familiar de la víctima descartó el robo como móvil del crimen. A su vez, en un acto de impotencia ante la impunidad que impera en el país, un desconsolado pariente ofreció el pago de una recompensa a quien ofrezca información sobre los hechores. ¿Y qué vamos a pedir justicia no se da aquí? Ni justicia tienen eso. Yo lo que le puedo pedir a la gente que informe, que le puedo dar una recompensa de 100.000 lempiras al que me informe quién fue el asesino y quién son los intelectuales. El ofrecimiento es el resultado de la impotencia al saber que más del 90% de los homicidios en el país quedan en la total impunidad. Nunca se investiga y mucho menos se castiga a los autores materiales e intelectuales. A criterio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, esta situación solo evidencia la fragilidad del Estado de Derecho. ¿Qué va a pasar con el Estado de Derecho si la ciudadanía comienza a tomarse la ley por sus propias manos? Bueno, eso pondría muy en precario todo el sistema normativo y la confianza en la institucionalidad. Porque si hemos creado el Estado es para lograr bienestar, pero también la seguridad ciudadana que conduzca a ese bienestar. Para este experto en criminología, la investigación científica en el país se perdió desde que la Dirección de Investigación fue separada del Ministerio Público y adherida a la Policía Nacional. Ahora las consecuencias son más violencia e impunidad. O sea, los casos se resolvían. Y se resolvían sin necesidad de torturar, violar derechos humanos, sin golpear a nadie, pura evidencia física, una policía propiamente científica. Entonces, ¿qué pasa? Eso se perdió. ¿Y por qué se perdió? Bueno, es bien sabido por todos de que determinados políticos en determinados momentos se miraron amenazados y le sustrajeron la policía de investigación al Ministerio Público y de esa manera lo debilitaron. Sánchez sostiene que la investigación científica no se puede descuidar porque es la columna vertebral de la seguridad de un Estado. Entonces, no sé si coincidimos todos aquí sobre ese dato, que el 80% de los homicidios en Honduras no se investigan. Yo decir, Renato, primero solidarizarnos con la familia Eguigure de la pérdida y el fallecimiento y el asesinato cometido el día de ayer contra este fiscal, esposo de una fiscal del Ministerio Público, y aquí lo que queda es llamar a la autoridad, al Ministerio Público, a la Policía de Investigación, que ya con esos retratos hablados pueda determinar quién fue el actor, el material, y poderlo someter ante la justicia. Y desde el Congreso, ya desde el gobierno anterior, cuando el presidente Juan Orlando era presidente del Congreso, ahora con el presidente Oliva, se ha venido trabajando en fortalecer lo que es este tema de investigación. Y decir lo que hablaba el experto Sánchez, creo que es el criminalista Gonzalo Sánchez. Sí. Ese tema desde el año pasado llegamos a grandes acuerdos en el Congreso Nacional con las bancadas que integramos en aquel momento, de la creación de esta agencia técnica de investigación criminal
que fuera dependiente del Ministerio Público para que lo coordinara de manera directa a cada uno de los fiscales que investigan las causas y sobre todo estos delitos de alto impacto, estos temas de homicidio, estos temas de asesinato, el tema de extorsión, narcotráfico y una gama de casi 21 o 22 delitos de alto impacto que son los que le causan mayor daño a la población. Eso los va a estar investigando la TIC. Hemos visto el proceso que ha llevado el Ministerio Público durante este año, fortaleciendo, capacitando a estos investigadores y esperamos que dé el resultado que esperamos como diputados y lo más importante que espera el pueblo hondureño. Y viene otro tema, no solo es en el campo de la investigación del elemento humano, sino también vamos a lo que es el fortalecimiento de la prueba científica, lo que es el campo de la medicina forense. Actualmente, Renato, en muchas de las causas que se presentan ante los tribunales con requerimiento fiscal, casi el 80-90% de la causa que fundamenta el fiscal se sustenta en meramente prueba testifical. Un 10, 15, 20% por mucho se sustenta en prueba científica. Tenemos que migrar hacia un instituto de ciencia forense, que sea un instituto autónomo, que tenga todo el equipo científico y así poder dar esos aportes a la investigación para poder llegar con certeza a quienes son responsables de la comisión de ilícitos. Lo que sí le puedo decir, como Congreso, y yo sé que todas las bancadas en este tema de seguridad, tenemos toda la voluntad de darle todas estas herramientas a los operadores de justicia para que las apliquen de manera efectiva. Y son temas que de una u otra forma hemos llegado, si se quiere decir, a acuerdos de no estar politizando el tema de seguridad en el Congreso. Sí, porque estamos convencidos de algo, ¿verdad? Si aquí el delincuente, el que mata con tanta facilidad y frialdad, estuviese convencido que el Estado tiene herramientas de investigación y que en algún momento llegarán donde él, yo estoy seguro que lo pensarían 2, 3 veces antes de matar. Pero cuando escuchan esas estadísticas, que el 80% de los homicidios... Hacemos el juego, mami. No, pero ellos lo saben, si no son ningunos tontos. Los delincuentes no son ningunos tontos. Sí, yo estoy seguro que una buena parte de los delincuentes sabe leer, sabe escribir. Cuando leen, si esto a cada rato se publica, aquí dentro y fuera del país, que un 80% de los crímenes, de los homicidios, se quedan sin investigar, con una facilidad matan. Sí, Renato, quisiera hacer una aportación. Quiero decirte que nosotros somos oposición en el Congreso Nacional a ciertas políticas del Partido Nacional, pero con Tomás hemos hablado claramente de que en materia de seguridad, a pesar de que nosotros creemos que la ruta no es la adecuada o podremos tener diferencias, le damos carta blanca al Poder Ejecutivo para que impulse, como ellos crean conveniente, la manera de hacer seguridad. Sin embargo, vale la pena seguir insistiendo en que institucionalmente el Ministerio Público sigue fallando. Y sigue fallando porque hay políticas dirigidas, digamos, al narcotráfico. Hay políticas dirigidas a la extradición. Hay políticas dirigidas a los crímenes de alto impacto. Pero en realidad, en el fondo, también hay otras necesidades de hacer justicia. Está el problema de los niños. Está el problema de las mujeres que no se resuelve aún. Está el problema del delito de la extorsión que no se resuelve aún, que es delito que no sale en los medios de comunicación, pero que hay denuncias recurrentes en el Congreso Nacional, sobre todo en el sector transporte. Entonces, nosotros seguimos creyendo, y esto no es para desanimar a nadie, que todavía la falta de autonomía del Ministerio Público en el sentido de solo seguir líneas del Poder Ejecutivo debilita institucionalmente y desmotiva al personal del mismo Ministerio Público, porque siguen una línea condicionada políticamente. Nosotros creemos que hay que fortalecer la base del Ministerio Público, medicina forense, investigación precisamente, y sobre todo ayudarle a la gente que sufre el delito común y diario, Renato, censurando duramente esos actos de alto impacto, que también hay que atacarlos, pero el país sigue desordenado y nosotros, quiero decir esto públicamente, apoyamos totalmente la manera de tratar de hacer seguridad desde el Poder Ejecutivo con el apoyo a las diferentes reformas que necesitan a nivel de leyes directas de la sociedad. Pero aquí hay un puntito claro, hay un puntito fundamental, y yo creo que coinciden todos también. En la medida que se fortalezca la investigación, será eso disuasivo para los que matan.
¿Qué camino lleva la investigación de la muerte de las 2 fiscales en San Pedro Sula? ¿Cómo avanza la investigación? Si en este momento yo comienzo a recordar los homicidios de los últimos meses, ¿cómo avanza la investigación de aquel homicidio del día tal del mes de enero? ¿Cómo avanzan los homicidios del día tal del mes de febrero? Yo tampoco quiero venir aquí a desanimar a la gente, venir a criticar solo por criticar, sino a pedir más eficiencia en la investigación. Es lo único que uno implora y sirve de canal de la gente que se encuentra ya desanimada, desesperanzada y triste, porque la investigación de la muerte de su pariente no avanza. Si los medios de comunicación olvidamos la muerte de las 2 fiscales de San Pedro Sula, yo le aseguro que pasarán meses, quizás años, y olvidemos quiénes son los autores intelectuales y materiales de esa muerte. Eso es lo que venimos hoy a tratar de reflexionar un poquito y crear más conciencia en el operador de justicia encargado de investigar estos crímenes, cualquier crimen en el país. Bueno, Renato, este es un programa puntual, específico, sobre una preocupación general de la nación. Y mi preocupación particular se aumenta esta mañana cuando veo que vamos pasando de la capacidad punitiva del Estado, esa capacidad que tiene el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, a la venganza privada, porque no es que lo censure, hay que comprender el dolor de este exfiscal asesinado, y estoy presentando mis condolencias a sus familiares, pero ahí hay ya una oferta de dar 100.000 empiras porque será información, ya es una acción privada. Entonces la capacidad punitiva del Estado se está relegando y podríamos llegar a niveles de venganza privada, que eso va a aumentar lo que hoy está sufriendo el país. Hoy ya pudo haber llegado, Coto. Hoy ya pudo haber llegado. Si usted ve, ya los transportistas, muchos dirigentes del transporte, comienzan a hablar de autodefensas. Ahí está, ahí tiene usted. Entonces, esto debe ser preocupante. Y mire, yo aquí estoy hablando como el ciudadano Eduardo Coto, como el periodista Eduardo Coto y como el diputado Eduardo Coto. No estoy hablando ni en representación del partido al que ahora pertenezco. No he platicado con el presidente del partido sobre el particular. Aquí yo voy a exponer los puntos de vista particulares y producto sobre todo de la preocupación del ciudadano respecto a lo que es la policía militar, con respecto a reformas para el Ministerio Público, el funcionamiento del Ministerio Público, que desde mi punto de vista son, como suele decir la Iglesia Católica, justas y necesarias. Pero mire usted no recuerda de que posiblemente ya mucha gente en Honduras esté haciendo justicia por sus propias manos. Ya algunos grupos comienzan a hablar de autodefensas. Es que pareciera que vamos siguiendo a México, que la sociedad hondureña va reaccionando conforme a todo ese patrón que ha venido ocurriendo en México en los últimos años. Mire lo que dice el presidente de la ANDI, hasta dónde estamos llegando. Y así como él, seguro que está pensando mucha gente. Justo cuando yo comience a leer, quiero el video para que calce entonces la cita. Comencemos entonces. El presidente de la ANDI se pronunció a favor de que se arme la población para defenderse. La reacción del empresario es por el elevado número de muertes violentas, el cobro de extorsiones, cierre de negocios y contracción de la economía. Si algo pasa, la gente puede defenderse. Aquí el criminal sabe que la gente no puede defenderse. ¿No? Incluso si tiene un arma ilegal y la tiene en su casa, por si alguien se mete en su casa y usted le pega un tiro, lo acusan a usted porque tiene un arma ilegal que no está registrada. Hasta que el gobierno de verdad controle la criminalidad, es que puede prohibir que la gente se defienda, porque el gobierno lo está defendiendo. Pero aquí el gobierno no está defendiendo a la gente. Señaló que es necesario tomar medidas severas para combatir a los delincuentes y proteger al sector transporte, el cual está siendo afectado
al cobrarles impuesto de guerra y sobre todo eliminarles a sus operadores. El gobierno no está defendiendo a la gente, dice Adolfo Facusé. Pero ahí, Renato, yo solo sí. La posición del compañero Coto, el compañero Padilla y lo manifestado por Adolfo Facusé. El pueblo hondureño, igual nosotros como diputados, no podemos desconocer la gran labor que están llevando en este momento coordinadamente lo que son los operadores de justicia, sus cabezas, las personas que los dirigen a través de lo que es este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y usted, Renato, que le ha dado seguimiento a gobierno tras gobierno, primera vez en la historia que existe coordinación en las acciones que se están tomando contra la delincuencia. Antes la Fiscalía se disparaba por un lado, la Secretaría de Seguridad por otro, la Secretaría de Defensa por otro, la Corte, y andaban disparados los que eran operadores de justicia. Hoy existe una coordinación, hoy existen políticas públicas de Estado en el tema de seguridad, en el tema de investigación, en el tema de inteligencia, y están trabajando coordinadamente, y como Congreso estamos dando ese respaldo para que el pueblo hondureño pueda recuperar la paz, es lo que deseamos todos. Y hablaba 2 o 3 temas, Facusé, ahí del tema de la extorsión. Hemos venido haciendo algunos cambios en este delito de la extorsión. Mire, Renato, está esa Fuerza Nacional Antiextorsión que miramos a diario, ahí salen los periódicos, salen TN5, salen los noticieros de Televicentro, a diario están desarticulando, desmantelando y capturando personas ligadas a este flagelo de la extorsión, con esta Fuerza Nacional de Antiextorsión que se dedica a la investigación de este flagelo. ¿Qué encontramos en el sector transporte? Muchas veces el transportista tenía temor de ir a denunciar. Tanto el cobrador, el chofer o el dueño de las unidades no iba a presentar la denuncia por temor, Renato. Y el Código Procesal Penal, el Código Penal, como establecía el delito de extorsión, al Ministerio Público de una u otra forma lo amarraba porque no era claro que era un delito de orden público. Entonces, a veces, si no se presentaba la denuncia, a veces quedaban impunes este tipo de acciones contra el transportista. Reformamos el Código Penal a solicitud del mismo Consejo Nacional, de la Fuerza Antiextorsión, de la Dirección de Inteligencia, y dejamos este flagelo como de carácter de orden público, y que el Ministerio Público ahora puede iniciar las investigaciones de oficio sin necesidad de denuncia. Entonces hay voluntad. La ley de transporte, esto fue uno de los temas que llegó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el lunes al mediodía, una reunión con jefes de bancada y junta directiva, a solicitar, que ya tienen casi elaborado y tienen acuerdos, casi un 90% en esta nueva ley, que también esperamos establecer algunos parámetros, algunas normas que vengan a servir a buscarle seguridad a varios temas. El tema de cámaras en los buses, el tema de botones de pánico, el tema del pago, el pospago, que ya no se maneje dinero en efectivo en cada uno del transporte, más estas líneas de investigación que están llevando. Yo sí tengo la esperanza y la confianza en el presidente, en las instituciones, sí, que vamos por buen y vamos a tener que recuperar esta paz, que todo es lo que deseamos todos. Tommy, pero hace falta algo. Yo escucho a la población, uno que trata con la gente todos los días, y qué bien, llevamos el debate en este momento porque vamos a caer a un punto crucial del mismo. Y la rectora de la universidad, que no tiene pelos en la lengua, creo que nos va a ayudar a culminar con esta premisa. Todos los días se capturan extorsionadores, pero no se capturan a los autores intelectuales. Aquí capturan a la que va a cobrar, a la que lleva el pisto al banco. Pero yo no he sabido de un pez gordo que esté capturado. Y aunque no seamos expertos en cuestiones de investigación en materia de seguridad, y admitiendo que desde la oposición es fácil decir hagan esto, hagan lo otro. No, pero es que eso sucede en todas las democracias del mundo. Desde la oposición uno arregla los gobiernos, inclusive uno como periodista. ¿Le parece que gobernar es fácil si se gobierna con honradez y con lógica y con valentía? Yo soy de los que creo, como un ciudadano común, que si aquí se captura a los autores intelectuales, estén en la policía activos, estén fuera de la policía activos. Bueno, si están fuera de la policía ya no están activos. Dentro o fuera de la policía. Si hubiesen militares dentro o fuera. Si aquí agarráramos a los grandes toros que dirigen desde la PC o fuera de la PC, la extorsión y todos estos delitos, yo estoy seguro que esto va a cambiar. Pero miren lo que dice la rectora.
creo que hemos llegado a la parte culminante a pesar de que no son las 7:30 todavía del programa. Es que nunca se avanzó a investigar los bienes pecuniarios, que fue una demanda que nosotros hicimos. Prácticamente se quedaron en una depuración cosmética, en una suspensión, pero no ha habido depuración. Yo creo que hay temor en el fondo de querer saber la profundidad del problema. Hay miedo de introducirse, de zambuirse a las honduras de este problema y prefieren tocarlo superficialmente. Prefieren no saber, prefieren no conocer el fondo. Y ese es el problema, porque si no se conoce el fondo, no se pueden tomar decisiones apropiadas. Entonces estamos en una situación de deterioro permanente. Y ya le doy el pase, pero quiero que reprisemos una vez más esta declaración de la rectora Julieta Castellanos. Reprisemos una vez más esta declaración de la rectora Julieta Castellanos. Es que nunca se avanzó a investigar los bienes pecuniarios, que fue una demanda que nosotros hicimos. Prácticamente se quedaron en una depuración cosmética, en una suspensión, pero no ha habido depuración. Yo creo que hay temor en el fondo de querer saber la profundidad del problema. Hay miedo de introducirse, de zambuirse a las honduras de este problema y prefieren tocarlo superficialmente. Prefieren no saber, prefieren no conocer el fondo. Y ese es el problema, porque si no se conoce el fondo, no se pueden tomar decisiones apropiadas. Entonces estamos en una situación de deterioro permanente. Hay temor de querer saber la profundidad del problema. Prefieren no saber y quedarse en la marginalidad, capturando a las mujeres o los varones que llegan a cobrar la extorsión o que van a un banco a depositar la plata de la extorsión. Renato, creo que hay que celebrar y calificar como acertadas las declaraciones de la rectora, doña Julieta Castellanos, y quiero aportar más para terminar de depurar el concepto de que los procesos nunca terminan. Yo creo que, o nosotros creemos más bien, que la animadversión de la oposición pasa porque la depuración de la policía nunca termina. Entonces deja un sabor de boca de que no terminan los procesos. Y eso contamina las demás decisiones del mismo gobierno. El mismo tema del seguro social. Hemos tenido 8 meses de noticias recurrentes todos los días. Se captura al señor Mario Zelaya, pero no termina el proceso, no se llega al fondo. Y eso deja una sensación de impotencia en la población y de frustración de que no se terminan los procesos. ¿Por qué? Por lo que dijo la misma rectora. Nos da miedo llegar al fondo, porque en el fondo todos sabemos o sospechamos de que los intereses llegan hasta los más altos mandos de la sociedad. Igual con el caso de Alfredo Landaverde, igual con el caso de Aristides Mejía. González. Entonces, nos queda eso. Necesitamos los hondureños, y eso no es un capricho ni hacer oposición intransigente. Actos que signifiquen voluntad. ¿De qué nos sirve de aquí partirnos el pecho y decir la investigación, y no hay resultados? ¿De qué nos sirve a nosotros protestar y protestar? A veces se ve mal. Ser oposición es difícil, Renato. Es difícil llegar a las negociaciones con los altos mandos y decir, no puedo ayudarle. No puedo porque tengo principios. No puedo porque es mi campaña. No puedo porque es mi convicción. No es fácil. Lo más fácil es entregarse. Por eso nosotros hemos censurado tanto la actitud de nuestro partido de acompañar al Partido Nacional en esa votación para ser parte del poder. Es difícil oponernos y ser criticados porque tenés intereses, o recibiste dinero para partir el partido. Pero los principios son primero. Y por eso hemos apostado a esto. No por ganar, porque no queremos privilegios. Lo que queremos es una Honduras mejor. Y venimos acá porque creemos que podemos aportar. Y es difícil decirle a Tomás, no creo en esto. Pero es decir, tenemos que cada quien creer en su ruta y respetarnos las opiniones. Si no hacemos así, el país se vuelve
más frustrante. Gracias a Dios a ustedes, a la prensa, Televicentro, los demás canales, hay libertad de prensa porque eso permite democracia y por lo menos tener la capacidad de hacer catarsis a los que representamos o a nosotros mismos desde lo individual. Pero es muy importante la libertad de prensa y seguir creyendo en la diversidad. Yo voy a escuchar a don Tomás Zambrano. Tomás es uno de los jóvenes, de los nuevos jóvenes valores de la política. Él pertenece al Partido Nacional y yo estoy seguro que este hombre se desvela tratando de aportarle y ayudarle a Honduras desde el legislativo. Pero yo le voy a decir algo esta mañana, Tomás, reconociendo que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, es otro joven que viene desde abajo madurando y madurando hasta convertirse en el presidente de Honduras. Tiene voluntad de hacer las cosas bien, no me cabe la menor duda, tiene voluntad de hacer las cosas bien. Algunas las ha hecho mejor que otras. Y a pesar de que siempre está la bandera que capturaron a Mario Zelaya, yo creo que donde el presidente Hernández tiene techo para gobernar es cuando ya se llega a estos intereses de que habla Padilla y de que habla la rectora. Yo creo que si algún día llega Julieta Castellanos a la presidencia del país con esta mística, con esta filosofía, para desafiar la corrupción, para desafiar a aquellos que por la impunidad en que el Estado vive siguen cometiendo ilícitos, ese día Honduras va a cambiar. Esta declaración de Julieta Castellanos, yo la tomo como el referente, como la Biblia para gobernar Honduras en este momento, ¿verdad? Como el gran principio para gobernar Honduras en este momento. Y la voy a reprisar una vez más para luego escuchar a los diputados Zambrano y Coto. Gobernante que llegue a la presidencia del país a ejecutar esta filosofía. Ya lo tenemos, Renato. Yo creo que nos hace falta algo. Yo creo que nos hace falta algo todavía. Pero bien, yo solo estoy aquí exponiendo, conceptualizando esto para escucharlos a ustedes. Esto que está diciendo Julieta Castellanos me parece un punto de partida para reflexionar. Es que nunca se avanzó a investigar los bienes pecuniarios, que fue una demanda que nosotros hicimos. Prácticamente se quedaron en una depuración cosmética, en una suspensión, pero no ha habido depuración. Yo creo que hay temor en el fondo de querer saber la profundidad del problema. Hay miedo de introducirse, de zambuirse a las Honduras de este problema y prefieren tocarlo superficialmente. Prefieren no saber, prefieren no conocer el fondo. Y ese es el problema, porque si no se conoce el fondo, no se pueden tomar decisiones apropiadas. Entonces estamos en una situación de deterioro permanente. Aquí no queremos saber el fondo del Seguro Social. Yo estoy seguro que el fondo del Seguro Social no lo queremos saber. Tenemos miedo porque no sabemos cuánta gente va a salir untada. No queremos tocar el fondo, pero el verdadero fondo de la policía, porque ahí no se sabe cuántos activos y fuera de la policía van a salir untados. Tenemos miedo. Yo creo que ahí está gran parte del problema. Después de la pausa, el diputado Tomás Zambrano les adelanta lo que va a decir. No existe miedo. No existe ningún temor. Ningún temor ni ningún miedo por parte del presidente Juan Orlando y las personas que están tomando decisiones. Y vamos a tener el espacio también para poder aclarar. Pues aquí hay como dos visiones, de verdad. Unos que creemos que sí tienen miedo de tocar las Honduras, porque no saben cuánto político, hombre y mujer del propio partido va a salir embarrado en el tema del Seguro Social. O cuánto empresario que invirtió en política va a salir embarrado. Y en el caso de la policía, con todo el respeto que yo le tengo a la institución, porque van haciendo esfuerzos por cambiar, ahí la inteligencia del Estado tiene miedo de meterse. Pausa comercial y retornamos.
Pensiones Atlántida, para que puedas hacer lo que más amas siempre, presentó. En San Pedro Sula mataron a un policía anoche, lo están velando en este momento. Meilin Cotto nos informa de este suceso en la capital industrial del país. Meilin. Muy buenos días, Renato. Así es, me encuentro justamente en la posta de la Rivera Hernández, donde compañeros y también familiares del policía Miguel Ángel Andrade le están dando el último adiós con un homenaje. En estos momentos pues se está dando una como especie de misa aquí en la posta de la Rivera Hernández, y también están todas las patrullas en señal de luto. El subcomisionado Gómez nos amplía. Sí, bueno, buenos días. Primero dar gracias a Dios, de ahí pues lamentar el deceso de nuestro compañero. Y afortunadamente el día de ayer, pues en horas de la tarde, delincuentes ingresaron a la casa del compañero y lo asesinaron de manera cobarde, ¿verdad? Porque el hombre estaba en su casa y estaba descansando en ese momento. ¿Cuál es el homenaje que le están rindiendo hoy aquí en la posta de la Rivera Hernández? ¿Cuánto tiempo tenía él de laborar para la policía? Ok, mire, Andrade pues, era un policía que tenía 24 años de servicio. El compañero, además de eso, pues estamos haciendo este honor, estamos haciendo un momento cristiano dirigido por un pastor para poder nosotros darle una despedida honorable. También usted escucha la moto, es para demostrar el amor y el cariño que le tenemos como compañeros y como institución, ¿verdad? Y despedirlo de una manera positiva, porque él entre todos dejó un legado de personalidad, de calidad humana, que eso pues es una forma de que nosotros podemos reconocerle, aunque ya en deceso, para otra vida, pero tenemos que hacerlo de esa manera. Los compañeros y los amigos, como usted puede ver, hay personas particulares, hay los policías, ellos están también apoyándolos en este momento que no es bueno para nosotros como policías ni tampoco para la familia. Los policías también están expuestos a ser víctimas de la violencia, ya varios han perdido la vida. Bueno, lamentablemente pues es el primer deceso que tenemos aquí en el sector Rivera Hernández durante 16 meses de administración, pero este es un hecho que no podíamos evitarlo, ya que fue en una escena cerrada donde no hubo posibilidades de una respuesta inmediata por parte de la policía, pero sí vamos a investigar, vamos a hacer todo lo posible por investigar y que los responsables paguen por este hecho criminal. Bueno, muchísimas gracias al subcomisionado Gómez. Renato, este es un sencillo homenaje que le están rindiendo a su compañero de trabajo, Miguel Ángel Andrade. Todos los miembros de la policía que estaban y que trabajaron en un tiempo de él, estuvo asignado también a La Lima y actualmente estaba en La Planeta. Y aquí están todos los policías que lo conocieron, que fueron amigos de él, y como usted ve también está la familia. Es un homenaje sencillo, pero lo están realizando de corazón, Renato. Sí, esto ocurrió ayer a las 4 de la tarde. Dos hombres armados forzaron el portón de la casa del policía e ingresaron y lo asesinaron. Santos Andrade gozaba de su día de descanso, por lo que no tenía a la mano su arma de reglamento para repeler el ataque. En la escena quedaron 2 casquillos 9 milímetros. El agente policial estaba asignado a la posta de la colonia Planeta del municipio de La Lima. Actualmente se desempeñaba como conductor de una patrulla. Así que han asesinado a un policía preventivo dentro de su vivienda. La víctima ha sido identificada como Miguel Ángel Santos Andrade, asignado a la colonia Planeta. Ahí vemos a sus compañeros rindiéndole ese homenaje póstumo. Y uno no puede más que solidarizarse con la familia del policía y con todos los policías que caen en el deber. Yo no descartaría que este policía agarró a algún criminal y el criminal se venga y lo mata. Lo que no quita que sigamos diciendo que la inteligencia del Estado debe meterse a fondo con lo que está pasando en la policía. ¿Está metida?
está metida a fondo la inteligencia del Estado. Bueno, vamos con el debate entonces, porque aquí hay la percepción y de eso se trata. Si todos queremos que Honduras salga de este tremendo hoyo en que se encuentra. Muchos tenemos la percepción que tiene la rectora de la universidad, que hay temor de querer saber la profundidad del problema de la policía, que prefieren no saber. Y al igual que pasa en otras áreas del país, la investigación prefiere no profundizar. El diputado Zambrano dice todo lo contrario. Luego escuchamos a los otros diputados Padilla y Coto. Bueno, Renato, no compartimos ciertas aseveraciones que hacía la rectora o que usted manifiesta aquí en su programa. Y hay que hacer un poco de historia. Y aquí estuvimos hace más o menos 2 años y medio, 3 años en varios foros, cuando se destapó esta olla de pudrición a lo interno de la policía, donde se determinaba que habían policías coludidos con la criminalidad común, criminalidad organizada. ¿Qué presidente del Congreso impulsó lo que era este proceso de certificación y depuración? El presidente actual, un hombre de valor, un hombre que tiene decisión y un hombre que no tiene miedo para enfrentar a la delincuencia y para poder recuperar la paz, para llevarles a tranquilidad al pueblo hondureño. Se creó lo que era la DIEP, que es la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que era asuntos internos, ya no depende de la policía, para darle mayor autonomía, mejores atribuciones para poder certificar a la policía. Se inició el proceso de certificación y depuración de policías, de fiscales, de jueces y los que son operadores de justicia. Se estableció de manera obligatoria la aplicación de pruebas de confianza. Antes ningún presidente lo quiso tomar. Esas decisiones lo tomó Juan Orlando Hernández desde el Congreso Nacional, que lo acompañamos todas las bancadas en aquel momento. Investigación de bienes patrimoniales, que decía la rectora, tienen la atribución legal, lo que es la DIEP, lo que es el Ministerio de Seguridad, y por órdenes del presidente están investigando lo que son bienes patrimoniales desde el alto mando hasta la escala básica de la policía. Es una obligatoriedad legal de poder investigar todos los bienes patrimoniales del policía y de sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Aplicación del polígrafo, pruebas psicométricas y las toxicológicas. Todo esto se ha venido realizando. El informe que nos dio el ministro de Seguridad en su comparecencia a solicitud de Libre, que solicitó que llegara el ministro de Seguridad al Pleno del Congreso, han depurado más de 1000 efectivos de la policía en este proceso de depuración, 1 año y medio, 2 años que lleva el proceso de depuración. Se han separado de la Policía Nacional más de 1000 efectivos. Dato oficial dado por el ministro de Seguridad en el Pleno del Congreso, rindiendo un informe en el tema de depuración. El tema de depuración, Renato, es un tema a mediano plazo. Esto se ha implementado en otros países y no es un proceso de la noche a la mañana, que de hoy a mañana vamos a separar a todo el policía que está actuando al margen de la ley. Lo que sí estamos seguros, que el policía que ande actuando al margen de la ley va a ser separado de la policía, va a salir de la institución y va a salir como un oficial o como un policía que actúa al margen de la ley. Existe la voluntad, existe el compromiso y no existe temor de Juan Orlando en estas decisiones de certificar y depurar la policía. Por eso se creó, por eso se le dio atribuciones a la policía militar, a las Fuerzas Armadas, para estar en esta vigilancia y seguridad ciudadana, mientras la población retoma la confianza en la Policía Nacional y se certifica un 100%. Estamos convencidos que este proceso de depuración y certificación lo vamos a ver en este gobierno del presidente Juan Orlando. Y 2, 3 líneas más. En el tema del Seguro Social, aquí en Frente a Frente lo escuchamos porque siempre miramos, nos gusta informarnos. Muchas veces cuando se destapó esta olla del Seguro Social, muchos dijeron, aquí en este programa, decían, no, solo van a agarrar 2, 3 personas, y ahora que hemos visto, se capturó a Mario Zelaya. Muchos dijeron en este programa, Mario Zelaya nadie lo va a capturar, es protegido del Partido Nacional, es protegido del presidente y nunca se va a someter a la justicia. Ya está capturado, está toda la junta directiva, que hay gente obrera, hay gente del Partido Liberal, gente que afín a varios partidos, ahí está con su proceso activo ante los tribunales de la República. Las líneas de investigación en el caso del seguro siguen abiertas. Escuchamos al fiscal que dirige esta investigación. Esta semana salieron 2 fiscales, lo escuchamos a él, a seguir línea de investigación de bienes que van originados de estos temas del Seguro Social. Existe voluntad en el tema de corrupción. No pueden decir que no existe voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias. Hay una voluntad política y un compromiso del presidente de darle respuesta al pueblo hondureño. Y si me hablan de temor no llegar a grandes cabezas o a grandes toros, como decía usted, aquí en este país se sabía en los diferentes lugares quiénes eran los que dirigían el crimen organizado en el país. ¿Quién hizo algo en aquel momento? Nadie tuvo el valor. Juan Orlando impulsó el tema de extradición,
Ya hay varias personas capturadas y van varios procesos en línea de las personas que han dirigido el crimen organizado. Entonces, sí le puedo ratificar al pueblo hondureño, existe un compromiso tanto del presidente como las demás instituciones de trabajar coordinado, depurar, certificar, luchar contra la corrupción y lo más importante, darle seguridad al pueblo hondureño. No, debemos admitir que uno de los éxitos del presidente Hernández en materia de seguridad y narcotráfico precisamente es eso de las extradiciones. Interviene en este momento el diputado Padilla, luego el diputado Coto y luego una persona que no quiere identificarse pero que habla ser de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que la vamos a escuchar en unos segundos. Renato, diputado. Algo muy importante es, después de oír a Tomás, reconocer el esfuerzo que se está haciendo. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el presidente, a su manera, quiere hacer un esfuerzo por darnos seguridad, pero es insuficiente. Es insuficiente porque ya llevamos casi un año de gobierno y la seguridad no regresa. Tú tuviste acá a los transportistas y nos decían, la extorsión sigue galopante, la extorsión sigue vinculada a la policía, la depuración de la policía no termina. Entonces los hondureños, porque en política todo es de percepción, nosotros los hondureños necesitamos poder subirnos al bus. No necesitamos palabras, nosotros reconocemos el esfuerzo de Tomás, pero siguen siendo palabras. En ese sentido, los hondureños también, dada la desigualdad de la sociedad, unos riquísimos gozando de la riqueza nacional, otros en la inopia, en la pobreza, nosotros necesitamos que se persiga la riqueza mala vida, la de la portuaria, la de aduanas, la de Lina con los gasolinazos en el gobierno de Ricardo Maduro, impunidad total. Los hondureños necesitamos ejemplos. No podemos ya, yo no puedo, no me da el alma para quedarme callado y decir, está bien lo que están haciendo. Nosotros queremos contribuir y como te dije, tenemos carta blanca en materia de seguridad. Lo vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, pero es insuficiente. Y va a ser insuficiente hasta que los peces gordos caigan en la cárcel. Hasta que los que manejan el problema de la banca con el lavado de los activos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa investigación? Ahí se habla en la calle de eso, Renato. Nosotros no nos podemos callar. El crimen no es solo el narcotráfico. Nosotros queremos atacar el crimen secular, el crimen de la administración pública. Es muy importante para prestigiar la política. Por eso nosotros insistimos tanto en que ser parte de los gobiernos contamina. Ahí tenemos el caso de Juan Orlando Hernández, que tiene todo mi respeto, pero conoce todos los secretos de la administración pública. Ha estado 30 años en la gobernanza. Tiene que saber cómo se manejan los hilos del poder, los hilos del dinero. Y por eso a él, con mucho más razón, le exigimos: persiga a los delincuentes. Nosotros lo apoyamos. Tiene al PAC, tiene al Libre, tiene al Partido Liberal, tiene a Honduras detrás de él. El presidente, pero necesitamos actos, no más palabras. Muy lindo lo que se habla, muy lindo perseguir desde el discurso a la gente, pero necesitamos quiénes son los peces gordos del seguro. ¿Quiénes son los peces gordos detrás de la corrupción en la portuaria, detrás de las aduanas, detrás de Lina, detrás de todas las instituciones del Estado? ¿Cuánta plata despilfarrada del seguro contribuyó a financiar la campaña del Partido Nacional, de los movimientos internos? Y la pregunta hasta del mismo presidente de la República. Son preguntas que tenemos y que queremos respuesta. Nosotros no somos gobierno. Nosotros, bueno, somos la oposición. No tenemos nada, no tenemos... Lo único que tenemos es nuestra voz y nuestra palabra. Y no queremos nada tampoco. No andamos persiguiendo subsidios, ni beneficios, ni empleo. Nos basta con que tú, Renato, nos invites a este programa y poder tener y gozar de la libertad de prensa. Yo solo... Coto, y luego vamos con la llamada telefónica y posteriormente el diputado Zambrano. Yo quisiera decir algo. Esto no se trata de filias y fobias. Es decir, de que me agrade el presidente o de que me desagrade el presidente de la República. Se trata de ser objetivos. Y se trata también de perder el miedo. Aquí ha habido administradores del miedo en este país durante mucho tiempo. En algún instante fueron los militares. Era desde las Fuerzas Armadas que se administraba el miedo. Luego desde la misma policía. En la entrada suya, en este segundo segmento, dice
que le alegra saber que han capturado a una muchacha extorsionadora, a una mujer extorsionadora, que han capturado a un sujeto ahí extorsionador, pero que esos son los materiales. Sí, ¿dónde están los intelectuales? Y usted dice, los intelectuales están en Talado. Y resulta que ese intelectual está allá viéndolo y escuchándolo. Sí. Y a Renato pasa de cualquier manera esa lista. Eso es tener valor de decir las cosas. Hay que celebrar lo que dice la rectora de la universidad, doña Julieta Castellanos. Allí hay valor en lo que ella expone. Entonces, ¿qué sucede? Todo quehacer político necesita de una voluntad, de una decisión, y esa decisión debe tener una estructura de apoyo. Vamos a ver, el presidente Hernández tuvo la decisión y tiene la estructura de apoyo. Eso es lo que tendríamos que analizar. Mire, se ha colocado en la dirección de la Policía Nacional Preventiva a un hombre intachable. Que yo sepa, no cabe ningún señalamiento contra ese señor. ¿Contra Arturo Corrales? Bueno, con los dos. Y también el operativo de la policía. Usted me está hablando de quién, de Ramón Savillón, el comisionado. Sí, correcto. Muy bien. Y incluso se aplicaría también al ministro Corrales. Bien, pero basta eso. Hay que llegar, como dice la rectora de la universidad, como usted también lo argumenta, a fondo. Cuando miremos en el presidente de la República que vacila, ahí es donde se necesita la estructura de apoyo. Y esa estructura de apoyo está en la sociedad civil, está en los medios de comunicación. No solo usted es valiente, yo conozco otros periodistas valientes que lo dicen, que hacen los señalamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, Renato. Mire, ahora que se vaya a discutir esto de la policía militar, que ya llegue al rango constitucional, ahí va a salir una oposición no objetiva, ahí ya va a salir la fobia, el desagrado contra la persona que esté en el Ejecutivo o en cualquier lado. La oposición debe ser objetiva. Mire, yo lo anticipo con el riesgo de que unos me tiren piedras y no espero que nadie me tire flores, no lo hago por eso. Yo lo anticipo, yo voy a votar favorablemente por la creación de la Policía Militar Constitucional. ¿Que con esto estoy en contra de la Policía Nacional Preventiva? No, señor. Ya lo dijo la rectora Julieta Castellanos. No se ha terminado de depurar esa policía. Y mientras no se ha terminado de depurar, desde el Ejecutivo tienen que buscarse las medidas para que esta inseguridad esté en un nivel de paliativos únicamente, no, hay que buscarle soluciones ya a la inseguridad. Y mire, Coto, lo que ha dicho la rectora antes de la intervención vía telefónica de un agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión, va directo a la policía. Va directo a la policía. No. Los que tienen el deber de depurarla le han tenido miedo profundizar en la investigación. El Estado le tiene miedo a la policía. El Estado está nervioso con la policía. Los representantes del Estado, delegados para esa depuración, son un manojo de nervios. Son un manojo de nervios. Eso nos ha querido decir ella. Escuchémosla de nuevo, pasamos a la llamada telefónica y luego el diputado Zambrano. Es que nunca se avanzó a investigar los bienes pecuniarios, que fue una demanda que nosotros hicimos. Prácticamente se quedaron en una depuración cosmética, en una suspensión, pero no ha habido depuración. Yo creo que hay temor en el fondo de querer saber la profundidad del problema. Hay miedo de introducirse, de zambuirse a las honduras de este problema y prefieren tocarlo superficialmente. Prefieren no saber, prefieren no conocer el fondo. Y ese es el problema, porque si no se conoce el fondo, no se pueden tomar decisiones apropiadas. Entonces estamos en una situación de deterioro permanente.
Y eso que pasa en la policía y que refiere Julieta Castellanos, pasa en otras instituciones del Estado, como el Seguro Social. Yo creo que Tomás Zambrano a las 8:30 va a decir, tienen razón mis compañeros diputados. El presidente Hernández, bueno, tiene tiempo para demostrar que va a ir más allá de lo que ha hecho, ¿verdad? Pero hasta el momento se ha quedado corto. Claro, le faltan casi 3 años, más de 3 años. Tenemos 9 meses, Renato. Sí, bueno, ojalá. Ojalá que todo esto sirva para ir estimulando más. Pero el hombre decía que investiguen entidades bancarias. ¿Qué pasa con ellas? La gente habla en la calle que el lavado de dinero tiene que estar vinculado estrechamente a la banca, necesariamente. Estamos trabajando en la nueva ley, que vos sos parte de la comisión de dictamen. No se escucha una reacción contundente. Y nosotros somos amigos de la banca, nosotros no queremos echarnos de enemigo a los banqueros. Pero eso es una realidad, porque el dinero necesariamente tiene que ir a la banca para lavarse, para procesarse. Lo del Seguro Social, que investiguen si es cierto que con ese dinero se financió la campaña política del Partido Nacional y si hay políticos untados. Que investiguen la Secretaría de Salud, a ver cuántos hombres y mujeres salieron beneficiados, cercanos o distantes del poder, hombres y mujeres. Mientras a los grandes torones de la administración pública corruptos no se les meta a la cárcel, mientras a los grandes toros de la policía dentro y fuera no se les meta a la cárcel, no se investigue su patrimonio. Ya llevan 2 años investigando estos patrimonios. Yo no miro a nadie en la cárcel todavía, Tommy. Creo que seguiremos diciendo, se ha quedado corto todavía el presidente, se quedó a mitad de su proyecto. Se quedó a mitad de su proyecto. Vamos con esta llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. Usted primero no se quiere identificar, me dice nuestro productor Carlos Andino. Así es, licenciado Renato, porque debido a que nosotros trabajamos en el tema de inteligencia y de investigación en casos muy sensibles. Buenos días, licenciado Renato, a los honorables señores diputados que están ahí en el estudio. Creo que es nuestro deber salir al paso por algunas situaciones que quizá por desconocimiento se han estado mencionando últimamente. Desde el día domingo por la noche escuchábamos a cierto sector del transporte hablando del tema, también hemos escuchado en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, quiero aclarar esos puntos, que es importante que la sociedad los conozca. Fíjese, licenciado Renato y señores diputados que están ahí en el panel, la Fuerza Nacional Antiextorsión nació en el 8 de marzo del 2013 con un acuerdo ejecutivo. Es una fuerza interagencial conformada por policías certificados, militares, agentes de inteligencia y fiscales. Es una fuerza de alta confiabilidad, diseminada en 4 regionales: Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y la ciudad de La Ceiba. Desde su inicio como Fuerza Nacional Antiextorsión se han dado grandes resultados, y quiero también decirle a la población en general que no solamente hemos estado atacando el tema de la extorsión. Por ser una unidad de alta confiabilidad, hemos inclusive investigado homicidios, robos de alto impacto, situaciones que se alejan de lo que es el tema de extorsión, e igual, como es nuestra razón de ser, el tema de la extorsión es nuestra prioridad. Lo que se ha dicho en estos últimos días, este par de días anteriores, siento que no está acorde a la realidad. Escuchaba a un dirigente decir que las autoridades, no mencionó FNA, solo persiguen a los que van a recoger, decía él, a las víctimas, cosa que no es cierto. Hablo por FNA. Es más, hemos tenido la oportunidad de servirle a señores miembros de las comunicaciones, a diputados, llámese periodistas, ¿verdad?, a diputados, a gente de la banca, a gente de la empresa textilera, y hemos servido también a la gente de los mercados, y más aún a los miembros del transporte. Es a los que más durante este año al menos se les ha dado mayor respuesta en la captura de criminales que se dedican a extorsionarlos. Si ustedes recuerdan, bueno,
precisamente TN5 o Televicentro es uno de nuestros testigos cuando recién se acababa de conformar o aperturar el programa de los reporteros. Me acuerdo yo que hicieron un reportaje de cómo hace el trabajo profesional la Fuerza Nacional Antiextorsión. Y nosotros hemos estado detrás de las bandas criminales, tales así que solo este año se ha capturado a los cabecillas de bandas que han emergido. Bueno, han estado saliendo porque la Pandilla 18 y la MS tenemos cabecillas en la cárcel, y una vez, perdonen que estoy bastante afónico, y una vez que cae, licenciado Renato, un cabecilla, y hasta debajo de las piedras salen otros, hasta con el mismo alias del que cayó. Este es un problema bastante social, que hay que verlo también desde una perspectiva más amplia. Luego, con el tema de los otros grupos que han salido, que salieron precisamente de las diferencias por el dinero de la extorsión con las pandillas, hemos capturado a los cabecillas. De hecho, esos cabecillas, licenciado Renato, están en las cárceles. Ahora, nosotros hemos propuesto, porque tenemos solo este año más de 12 bandas, más de 12 cabecillas, y entre ellos sicarios, que en el mes de junio, si mal no recuerdo, en el mes de junio, estuvieron atentando contra conductores y trabajadores del transporte, atentaron como contra 3, incluso incendiaron un bus, y déjeme decirle, a uno de ellos, el del bus incendiado, al conductor lo tenían secuestrado, y la FNA rescató al secuestrado y llevó preso al responsable también, e igual cabecillas de estas bandas. De hecho, hay 2 de estos grandes cabecillas, que son, como dicen ahí, los torones, que incluso se propuso que fueran trasladados a una cárcel de máxima seguridad, y 2 de ellos están en el batallón de Naco, están guardando prisión, porque se les trasladó de un centro penal a otro y seguían extorsionando. Entonces, dentro de las medidas que incluso, porque no solo estamos para atacar el problema deteniendo a los delincuentes, sino que para hacer propuestas, nosotros propusimos y estamos proponiendo, y dentro de pocos días verán ustedes, se está proponiendo que a Conatel, para el caso, que las empresas de telefonía celular ya no vendan los chips para llamadas telefónicas desde cualquier pulpería o cualquier negocio, sino que lo hagan en sus agencias, en sus sucursales autorizadas, para que inclusive quede la huella digital registrada de la persona y con el documento que sea de él. Resulta que muchas veces la persona que va a comprar un chip a un negocio informal, el pulpero toma la tarjeta de identidad y no se fija ni en el rostro, sino que anota lo que tiene que anotar de la tarjeta de identidad en un formato que previamente le entrega el vendedor, el distribuidor de los chips. Entonces, eso es más, hay pulperos que nos damos cuenta que las empresas de telefonía celular le regalan chips para que le salga todavía una ganancia extra, y no sabemos realmente a quién le venden este chip o si está regulado. Otra es el control en las cabinas telefónicas de una empresa que lo está dando, que ya se está empezando a regular. En los próximos días las unidades técnicas estarán regulando esta situación para tener un poco más de control, pero el principal control de esas cabinas debe tenerlo el sistema penitenciario del país. Entonces, son situaciones en las cuales nosotros estamos trabajando. Mire, todas esas mujeres que han sido capturadas, les voy a poner un ejemplo. Hace 2 días se detuvo a un expandillero de la 18 con su esposa. Este individuo estaba yendo a marcar a un libro, a firmar a un libro, porque tenía medidas, pero ya estaba queriendo conformar su propio grupo de extorsionadores, y nosotros le dimos seguimiento y fue el que cayó recientemente. Ayer se detuvo en Tocoa, a un individuo actuando de manera individual después de que le tiroteó la casa a una víctima y le exigía 300,000 empiras. Esto fue en una semana. Ayer por la tarde fue capturado por la FNA de la ciudad de La Ceiba. Grandes estructuras de pandilleros han sido desarticuladas. De hecho, quiero decirle que nosotros también hemos pagado una cuota bien pesada en esto, y es que muchos de nuestros compañeros de la FNA han sido heridos. Tenemos en la FNA de Tegucigalpa a 2 muchachos
que se están recuperando en sus casas allá, montaña adentro, y nosotros los traemos a la consulta que les corresponde, porque fueron heridos por un extorsionador, y este extorsionador está en la cárcel y era uno de los cabecillas de una de las pandillas, y esas cosas son las que la sociedad no sabe, pero igual es la cuota que tenemos que pagar, para eso nos pagan nuestro salario. Pero sí le digo, para finalizar, licenciado, porque ya me estoy quedando un poco más sin voz, que la FNA es una institución seria. Le voy a contar algo más antes de finalizar. Hace como 4 meses atrás, 5 meses, recibimos una denuncia de un señor que dijo que le estaban exigiendo 50,000 empiras para ese mismo día en la tarde. No esperamos hacer papeleo ni nada. Abrimos el expediente de oficio y nos fuimos. Y cuando los capturamos resultó que eran 4 agentes de la DNIC que andaban con sus armas de reglamento y el vehículo en el que trabajaban. Y ahí están remitidos en la Penitenciaría Nacional, están presos. A un policía de uno de los distritos policiales de acá, de Tegucigalpa, un día también recibimos una denuncia y fue capturado cerca de Bancatlán mientras extorsionaba. O sea, para la FNA no hay distingos, porque hemos capturado empleados de la DEI, empleados del SANA, coludidos con grupos de extorsionadores dándole datos de las personas a las que pueden extorsionar. Ahí quiero llegar. Una rápida pregunta, una breve respuesta. ¿No han considerado ustedes que arriba de esas cabezas de pandilleros hayan autores intelectuales de la extorsión? ¿Lo han considerado ustedes eso? Recuerde una cosa, licenciado Renato. Nosotros, gracias a Dios, contamos hoy día con asistencia técnica de primer nivel. Y nosotros dentro de las porque una cosa es considerarlas, y claro que podemos considerar como investigador, yo sospecho, pero por eso pido apoyo a unidades técnicas. Y muchas de estas situaciones salen de los principales cabecillas de pandillas y de estos grupos, aunque, como le digo, si hemos descubierto a muchos de autoridades coludidos, ¿verdad?, con estos grupos. De hecho, mire, a principios de año también inclusive se detuvo a un grupo de muchachos que empezaron trabajando en el sistema de transporte como despachadores, gente que lavaba vehículos y luego se convirtieron en empresarios. Hay un antecedente de eso. Eso llevó más de 1 año, la investigación en la FNA. Y ahora tenemos investigaciones en curso que en cualquier momento se van a sorprender. Pero nosotros, como ente responsable, porque somos un ente investigativo, no podemos estar revelando a cada rato, solo porque dicen que a las tortilleras, eso no es cierto. Tenemos, mire, solo como ejemplo, licenciado Renato, en el año 2013 se detuvo 372 personas. A este año, a la misma fecha, llevamos casi 500 personas detenidas. Tenemos casos judicializados. Al hablarle de casos judicializados, licenciado, no le hablo de individuos, le hablo de casos que incluso pueden tener 1, 2, 3 y hasta 10 personas. Llevamos 289 casos judicializados y el año pasado llevábamos 204 a esta fecha. Y cuando le digo judicializados es porque en ninguno encontramos que solamente habían ido a recoger el producto, sino que eran parte de la estructura. Y hay casos en los cuales hemos capturado al cabecilla, porque esto es cuestión cultural, es un problema social. Y eso la sociedad tiene que verlo desde ese punto de vista. Porque hay muchas personas, licenciado Renato, disculpe que me extienda, hay muchas personas de familias que avalan que su familia esté metida en esto. Fíjense que hemos capturado hombres, cabezas de familia que extorsionaban. Y luego, estando preso él, hemos capturado a la esposa que se quedó extorsionando. Y luego de eso, a los adolescentes hijos también extorsionando. Pues tenemos 2 adultos en cárcel de mujeres, Penitenciaría Nacional, y uno en un centro de internamiento para menores. Imagínese usted, es una manera bien fácil de venir y agenciarse fondos. Hemos visto choferes, inclusive de gente de la política, que los han extorsionado los choferes de ellos, para ponerle un ejemplo. O sea, esto en el día a día de la FNA no se trata solamente de venir y decir, tenemos equipos especializados en búsqueda e investigación de casos sensibles para llegar a los cabecillas, pero también tenemos el día a día, que es el que estamos capturando porque están extorsionando a una pulpería. Nosotros hemos capturado extorsionadores
que hacen un cobro único, porque ven que el vecino está prosperando y le van a meter una notita por debajo de la puerta pidiéndole 200,000 empiras. Y eso no se trata de una banda, sino de una persona que ve hacia ambos lados y dice, ¿y aquí de dónde saco para hacer esto, lo otro? Y ve que el vecino prospera y se decide extorsionarlo. Pero nosotros, desde la FNA, como gente responsable que somos, gente que ha sido verificada y que pueden evaluarnos las veces que sean, porque a cada rato nos evalúan para ver el desempeño, se van a dar cuenta que estamos comprometidos. Y esas mujeres que caen ahí son las mujeres que últimamente, son las mujeres de cabecillas que están en las cárceles, que ellas se quedan cobrando el dinero de extorsión, y para no exponerlas, ahora las mandan a que cobren en los depósitos o giros bancarios a través de la Banca Nacional. También le pedimos a la Banca Nacional que sean responsables a la hora que llegue una persona a retirar 200,000 empiras, saber el por qué está retirando esa cantidad de dinero, si puede ser que no sea ni cliente del banco, ¿verdad? Básicamente eso quería aclarar, ¿verdad? Bien, muchas gracias, señor. Bueno, Renato. Él es un agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión que por cuestiones de seguridad no ha revelado su nombre. Lo que hablábamos al inicio del programa con esta Fuerza Nacional Antiextorsión, que está dando los resultados positivos, eso no lo podemos desconocer, Renato. Hay capturas a diario, hay capturas todas las semanas, hay desarticulación de bandas todas las semanas, y lo reafirma el testimonio de este oficial que está trabajando, que ha llegado hasta autores intelectuales en este flagelo de la extorsión que le ha causado un grave daño a la población hondureña. Y decir, Renato, a veces los más críticos al gobierno del presidente Juan Orlando son los que nos heredaron este clima de inseguridad, porque no tomaron las decisiones correctas, no tomaron las decisiones en su momento. Y ahí nos salta la pregunta, y se la hago igualmente a usted: ¿qué hicieron los otros gobiernos para combatir la seguridad, para la inseguridad, para certificar a los operadores de justicia? No hicieron nada, Renato. El presidente Juan Orlando tiene 9 meses de ser presidente de Honduras y estamos viendo grandes cambios, estamos viendo decisiones, estamos viendo voluntad y estamos viendo coordinación entre los diferentes operadores de justicia. En Colombia, estas acciones que está tomando el gobierno actual en coordinación con los operadores de justicia tomó 12 o 15 años, y ahora en Honduras lo estamos haciendo en menos tiempo. Certificación de operadores de justicia, la depuración de la policía. Más de 1000 efectivos se han separado de la policía en este transcurso de depuración y certificación. Este tema de la corrupción se está combatiendo, Renato. El tema de narcotráfico, cerramos los cielos. Aquí venimos a explicar hace varios meses, en el mes de enero, febrero, lo que era esta ley de protección de espacios aéreos. Y aquí la gente se preguntaba, ¿por qué esta ley no la aprobaron anteriormente? ¿Por qué no se bloquearon las llamadas de los centros penales con tiempo? Sino que hasta que este año se empezó a tomar esta determinación. El tema de extradición, ¿por qué no se hizo en otro momento? Entonces yo le puedo decir al pueblo hondureño, igualmente a usted, Renato, a Padilla, que existe todo el compromiso, se están tomando las acciones, se están tomando decisiones, y yo sé que este país está cambiando. Vamos a llegar a ese clima de seguridad que es a lo que aspiramos todos los hondureños, de vivir en paz. Las acciones se están tomando y ya tenemos solamente 9 meses, y yo sé que en el transcurso de este gobierno va a tener otra óptica y otra percepción Renato Álvarez aquí en este programa. Pero la seguridad no solo es la seguridad dura, Tomás. También yo rechazo la afirmación de que los críticos de este gobierno fueron los que crearon la inseguridad. El Partido Nacional también es responsable, por intermedio del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, de maquinar la destrucción del Poder Judicial cuando separaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso también es inseguridad en otro tipo que genera la misma inestabilidad. También el tema de adelantar la elección del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Supremo Electoral, es darle la espalda a la oposición o desconocerla o ser indiferente, y ser indiferente también es violencia. Entonces la violencia también se genera desde el Poder Ejecutivo y contamina todo el aparato social. Indiferencia no existe en este gobierno, Padilla. Claro que hay indiferencia. Existe coordinación y voluntad, absoluta, lo que nunca existió en otro gobierno. El hecho de adelantar 8 meses la elección del Tribunal Supremo Electoral para desconocer la oposición, y también lo político se relaciona con lo civil o secular. No, pues ahí te metes en otro tema. El Tribunal Supremo Electoral libre, paga, manifestado que quiere todos los partidos políticos. Nadie puede separar la vida. Yo no puedo tener un hogar en que soy bueno dando los alimentos, pero pego gritos, o soy indiferente cuando llego tarde en la noche. No puede ser. Una familia como la familia hondureña tiene que ser integral. Yo no puedo separar las cosas en mi casa y no las puedo separar en el país, y por eso exigimos nosotros también una conducta moral en todos los aspectos de la vida. Bueno, y sigue una premisa aquí
de que hay una depuración que se ha quedado a medio palo. Hay una depuración que se ha quedado a medio palo, que es la de la policía. Y hay una percepción generalizada, salvando los buenos policías, claro que los hay, claro que hay buenos policías y que arriesgan sus vidas por la seguridad de nosotros, pero existe una percepción generalizada que detrás de esas bandas criminales que operan en el país hay mucho agente policial podrido. Y por eso mucha gente reclama, como la rectora, esa depuración se quedó corta. Ella cree que es que hay temor. Pero, Renato, aquí sí hay que aclarar, la depuración no ha terminado. Pero no ya ha terminado van la certificación. ya varios años proceso. Y uno no mira que esa depuración avanza con celeridad hacia los sospechosos, activos y fuera. Pausa comercial, retornamos con más aquí en Frente a Frente. El ex capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras, Billy Joya, está en comunicación con Frente a Frente. Billy, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Un saludo a sus distinguidos panelistas. He estado muy atento a un tema tan importante vinculado a la extorsión y el impuesto de guerra, tratado en su programa Frente a Frente. A mi criterio, Renato, permítame participar y manifestar que no cabe duda que en este momento histórico que vivimos en materia de seguridad ciudadana, el delito de la extorsión y el impuesto de guerra se ha convertido en el reto más grande del actual gobierno, del presidente Hernández, para poder darle respuesta al pueblo hondureño. Los hondureños vamos entendiendo que el problema del delito de la extorsión y el impuesto de guerra va más allá del simple cobro de un dinero, porque esto trasciende a acciones de sicariato y se pierden vidas, porque se han cerrado más de 30,000 micronegocios en barrios y colonias, porque se han perdido más de 130,000 empleos directos y porque los hondureños estamos pagando, de acuerdo a proyecciones que hemos hecho, más de 5,000 millones de lempiras al año en esta materia de extorsión. Vamos a tener que reconocer también que la acción del Estado vinculada a la creación de una Fuerza Nacional Antiextorsión está dando resultados porque es una unidad dedicada en forma objetiva a reducir de forma directa un delito específico. Sin embargo, al poner la tabla de cuántas extorsiones se dan y obviamente cuántas se judicializan, vamos a encontrar serias diferencias, porque revertir la desatención que este delito tuvo durante tantos años va a durar más tiempo y va a tener que invertirse mucho más recursos. Para mí es trascendente, Renato, ya para terminar, lo que sucede cuando el señor oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión llama y lo que él hace realmente es dar una rendición de cuentas de qué es lo que la Fuerza Nacional Antiextorsión está haciendo. Eso está bien, pero creo que el Estado, a manera de consejo, no debe esperar que un frente a frente sea el motivante para dar esa rendición de cuentas. Y los hondureños estaríamos más tranquilos si el Estado mensual o trimestralmente nos está dando las estadísticas claras de qué es lo que está pasando con el avance del combate a la delincuencia. En tal sentido, termino diciendo, creo definitivamente que este tipo de debates generados ahí en programas como el suyo, serios y de profundidad, pues tocan la campana y hacen no solamente que los hondureños, que ya lo sabemos, sino que el Estado ponga sus ojos en situaciones que verdaderamente están afectando en materia de seguridad ciudadana al pueblo hondureño. Muchísimas gracias, Renato, y un saludo nuevamente para sus distinguidos panelistas. Muchas gracias, Billy, muchas gracias. Y mire usted, si la campana está sonando, ¿y a cuánta gente comienza a hablar de autodefensas? ¿Cuánta gente comienza a admitir hay que rearmarnos? Pero decía Billy algo importante. Pausa comercial, regresamos con Tommy Zambrano, Eduardo el Coto, diputado Rafael Padilla y el diputado Eduardo Coto.
Ramón Matute en el interior de una unidad del transporte urbano aquí en la capital de la República. Ramón. Buenos días, Renato. Mire, aquí rápidamente vamos a tratar de dialogar para que podamos platicar acá con los transportistas, porque es importante conocer, Renato, acá lo que se está desarrollando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos en vivo para Frente a Frente. Caballero, prestando seguridad. Sí, en eso nomás. ¿Cuál es la instrucción? Bueno, seguridad de las personas que viajan en el bus. ¿Este bus es el que viene de Suyapa? Sí. ¿La ruta Suyapa-Carrizal? Carrizal, sí, Suyapa. Perfecto. ¿Y cómo se siente acá cuando usted le está dando seguridad a las personas? No, pues, bien. ¿Ha tenido algún enfrentamiento ya? No, hasta el momento, gracias a Dios, ninguno. ¿Su nombre, señora? Fanny. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo se siente con esta seguridad? Bueno, si es por tiempo definido, pues está bien. Pero si es por unos días, creo que están perdiendo el tiempo. Gracias. ¿Estos operativos deben de ser permanentes, caballero? Claro que sí, porque actualmente hay mucha inseguridad en las personas y ahora que miramos este tipo de situaciones de seguridad en los buses, pues nos hace más seguros a nosotros, nos pone en una seguridad mejor. Perfecto. Gracias. ¿Su nombre? Helmut Gaitán. Gracias, muy amable. Renato, usted lo que está pasando en varias zonas de la capital de la República, en Comayagüela, estos operativos hemos visto la presencia de por lo menos un elemento de la Policía Militar, del Ejército y de la Policía Nacional en estas unidades dando seguridad, principalmente en estas zonas más álgidas de la delincuencia. Este es mi informe esta mañana con usted al estudio. Bueno, uno sabe que es bueno, ¿verdad? Es bueno, pero eso no es sostenible. Eso no es sostenible en el tiempo, que en las unidades van a andar 2 militares. En 1 o 2 semanas eso termina, porque el Estado requiere a esos militares en otros lados. Por eso aquí la cuestión es llegar a la fuente de donde se ordenan las extorsiones. Es ahí donde nosotros con mucho respeto le decimos a la autoridad del Estado. Ahí es donde tienen que llegar. A quienes ordenan, ya sean cabecillas de maras o si hay algunos por arriba de los mareros, que son los que ordenan. La pausa comercial, comentarios finales de nuestros invitados. Tengo 30 segundos, diputado Zambrano. Renato, decirle al pueblo hondureño que hay optimismo, hay esperanza y hay confianza en las decisiones que está tomando el presidente Juan Orlando, escasos 9 meses de su mandato, contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra este delito de extorsión. Y estamos confiando que Honduras está cambiando y que en este gobierno el presidente Juan Orlando se va a recuperar la paz y la tranquilidad que esperamos todos. Llegamos al final. El periodista Juan Carlos Sierra viene con el equipo de TN5 Matutino a TN5 Express. Buenos días a todos.